todos, bienvenidos a una nueva entrega de Entrevistas con AMU, la revista por y para estudiantes. Hoy contamos con Sara Jiménez Fernández, médico especialista en psiquiatría infantil y adolescencia y profesora de la Universidad de Granada, y también investigadora en el grupo de investigación de psiquiatría y neurociencia. Gracias por invitarme. Pues siempre empezamos a nuestros invitados preguntándole por qué estudiaron medicina y por qué elegiste en concreto la psiquiatría infantil. Bueno, qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, yo creo que estudié un poco medicina porque desde siempre me ha gustado mucho la ciencia. Cuando estaba en cuarto de la ESO, creo que teníamos un profesor excelente que recuerdo que nos inscribió a todos en un concurso de debates, entonces había muchos temas que eran sobre ciencia y ahí empecé a conocer a Cajal, a muchos científicos, a Margarita Salas, ¿no? A enterarme un poco de su vida y de su trayectoria y decidí que quería hacer medicina. Lo de la psiquiatría ya vino después, ¿no? Ya decidí que iba a hacer psiquiatría un poco al final de la carrera, cuando estaba estudiando el MIR. No sé muy bien por qué, yo creo que era una ciencia tan desconocida, entender un poco el comportamiento humano, ¿no? Que me llamó mucho la atención y me lancé. Perfecto. Pues a raíz de la psiquiatría infantil, te voy a hacer alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es el motivo más frecuente en consulta y por qué crees que es eso? Bueno, en psiquiatría infantil hay cambios en las tendencias, ¿no? Y los motivos que eran muy frecuentes hace unos años quizá ya no son. Actualmente tenemos como un boom, por así decirlo, de trastornos del neurodesarrollo y ha aumentado mucho la demanda por TDAH o TEA. ¿A qué se deben esos cambios? Pues tampoco es que haya una razón concreta, ¿no? Una de las causas puede ser los cambios en los diagnósticos, o los cambios mejor en nuestros sistemas de clasificación. Antiguamente el autismo, por ejemplo, era un trastorno con unos criterios de diagnóstico muy estrictos y el cambio de clasificaciones ha permitido que incluyamos también a personas con síntomas subsindrómicos o con un muy buen funcionamiento, ¿no? Entonces eso nos ha abierto la posibilidad de diagnosticar a pacientes que antes no lo hubiésemos hecho. También un poco lo que exige la sociedad a las personas hoy en día, incluso a los niños, ¿no? Las demandas son distintas y eso también hace, ¿no?, que los pacientes fracasen antes, ¿no?, o que den la cara antes. Y otro punto importante también es el estigma. Yo creo que al disminuir el estigma y hay mayor conciencia, ¿no?, ha hecho que trastornos que antes pasaban desapercibidos, ¿no?, pues ahora la gente los vea y pida y tenga mayor demanda, ¿no?, y pida más atención. Y luego ya si vemos en adolescencia, igual los diagnósticos que más aparecen son la ideación suicida, o más que diagnósticos el motivo, mejor dicho, la ideación suicida, conducta suicida o incluso trastorno de la conducta alimentaria. Más o menos. Vale, ¿y crees que a raíz de esta ampliación de los criterios puede haber un sobrediagnóstico o que estamos excediendo? Porque ha aumentado mucho ese caso, los casos de TDAH claro, últimamente. Bueno, el problema del sobrediagnóstico creo que es un problema de toda la medicina en general, ¿no? Conforme tenemos herramientas más precisas para diagnosticar, estamos más formados los médicos, la población está más concienciada, pues evidentemente vamos a un mayor diagnóstico. El problema quizá del sobrediagnóstico es el aumento de tratamiento. Sí que es cierto que el aumento de consumo de metilfenidato entre niños o consumo de antipsicóticos o consumo de antidepresivos en niños ha aumentado, ¿no? Y eso pues es preocupante. Yo no sé si es solo por un sobrediagnóstico o porque nosotros también somos más laxos. No sé, entiendo que diagnosticar precozmente e intervenir solo con fármacos puede ser un problema, ¿no? Que diagnosticar precozmente creo que es bueno, pero que dentro del modelo de tratamiento estén los fármacos, pero también la psicoterapia o los cambios en hábitos de vida, ¿no? Igual. ¿Y crees que la medicación en edades tan tempranas puede afectar luego al desarrollo de otras funciones cognitivas, desarrollo emocional, social? A ver, cuando estamos tratando algo, o sea, cuando estamos tratando un ente patológico, la medicación es necesaria. No la medicación exclusivamente, sino la medicación junto con una psicoterapia, junto con un cambio en hábito de vida, es fundamental. No te sé decir exactamente las consecuencias del tratamiento, pero sí que hay muchos estudios sobre la falta de tratamiento de edades precoces, ¿no? Por ejemplo, hay estudios en TDAH y vemos que niños con un TDAH que han recibido tratamiento, y comparados con los que no han recibido tratamiento, los que han recibido ese tratamiento tienen menor riesgo de complicaciones a largo plazo y, sobre todo, en estudios de imagen se han visto que la corteza prefrontal, que es el área que más se afecta, no está tan afectada en aquellos que han recibido tratamiento. Entonces, yo creo que cuando el diagnóstico es correcto, hacer un tratamiento farmacológico es necesario y fundamental.
¿Y cómo crees que ha ido cambiando el abordaje de los trastornos mentales a lo largo de los años, lo que llevas de carrera? Wow. No sé, tampoco llevo tantos años de carrera, ¿eh? No me veo tan mayor. Pero bueno, desde que yo empecé a trabajar como psiquiatra infantil, que fue hace unos 11 años o así en Jaén, hasta ahora, ¿no? Pues ha cambiado bastante. Sobre todo, como han cambiado los motivos de consulta fundamental, pues también han cambiado un poco el abordaje. Y yo creo que en los últimos años ha sido el boom de los trastornos del neurodesarrollo, sobre todo del TEA de niñas, y a mí eso me ha hecho cambiar totalmente el concepto de la psiquiatría y de la intervención con pacientes. Yo a esas niñas antes no sabía cómo diagnosticarlas y muchas quedaban... Hablo del TEA de niñas porque yo creo que es lo que más ha cambiado en los últimos años, ¿no? Y no sabía muy bien dónde encasillarlas y al final esas chicas tenían tratamientos erróneos, ¿no? Estaban diagnosticadas de anorexia o ansiedad o algo así, ¿no? Entonces, para mí que podamos, ¿no? Trabajar desde la neurodiversidad, desde las neurociencias, ¿no? Y que esas personas se vean reconocidas en cómo son, en su, ¿no? Como que tengan un sitio para su identidad y se sepan entender, pues me parece que es un cambio brutal, porque de patologizar algo, pues hemos pasado a poder tratarlo, ¿no? desde la normalidad. Y, no sé, eso para mí ha sido un cambio importante. Sí. Seguramente ha habido otros, ¿eh? Depende un poco del interés de algo de cada psiquiatra, pero a mí que me encanta la patología del espectro autista y sobre todo de niñas, pues no sé, he visto un cambio espectacular. Claro. Y también los trastornos mentales, muchos niños y adolescentes han surgido a raíz de bullying o de las presiones académicas y todo esto. ¿Y cómo crees que podríamos abordarlo de la mejor forma en los colegios y el instituto? Ya, es verdad, lo del bullying, a ver, yo en esto no es que no soy muy experta, pero sí lo vivo como en primera persona porque es como un desastre, ¿no? Lo del bullying y sobre todo ya no solo el bullying presencial que hace daño, sino el ciberbullying, ¿no? Que ese todavía es como más dañino porque te están atacando a alguien que no sabes cómo ponerle sitio, ni máscara, no máscara, no sabes poner lugar ni representación, ¿no? Entonces es como más dañino. Fíjate, lo del bullying es un problema de conciencia, en realidad, ¿no? De la sociedad, ¿no? Como puede ser también otros factores de presión social, ¿no? Como el de la belleza o el ideal de la mujer, ¿no? O lo que tenemos que hacer para triunfar en la vida, ¿no? Al final... creo que eso es un problema que tenemos que trabajar desde los coles, desde parvulitos casi, ¿no? Bueno, ya no se llama parvulitos, se llama desde la atención preescolar, ¿no? Hasta las familias. O sea, yo creo que el respeto es que es un valor que el niño tiene que adquirir en los primeros meses de vida, por así decirlo, años de vida, ¿no? Entonces, todos tendríamos que reconceptualizar un poco lo que exigimos o lo que damos a nuestros hijos. Entonces la familia y el colegio pues sí que tienen papeles fundamentales. Y luego en trastornos que no dependen tanto, o que tienen una mayor carga genética y no dependen tanto de lo social, pues evidentemente el medio va a condicionar mucho cómo se presenta la enfermedad o cómo evoluciona, ¿no? Entonces que desde los coles, que yo creo que eso lo hacen muy bien además, se pueda intervenir e individualizar un poco las necesidades de cada niño, pues le va a ayudar a que se pueda defender muchísimo mejor y que pueda evolucionar un poco mejor, ¿no? Y luego las familias lo mismo. Las familias no son responsables muchas veces de los trastornos, pero sí de que puedan cronificarse o de que puedan, ¿no? mantenerse en el tiempo. Entonces, que podamos trabajar con las familias también es fundamental. O sea, no culpabilizando, ¿no? Vamos a dejar atrás esas teorías de la madre nevera, ¿no? Y los hijos autistas. Eso por supuesto que no, pero sí que tienen un papel fundamental porque son los que tienen que hacer de colchón de los niños, ¿no? Entonces, trabajar con ellos es decisivo. Y de hecho hay estudios como muy bonitos, ¿no? Porque siempre se habla de los factores de riesgo o el abuso o el acoso o el abuso sexual como factor de riesgo para enfermedades mentales, ¿no? Pero luego también hay estudios preciosos de las experiencias positivas en la primera infancia y el factor protector de enfermedad mental, ¿no? O sea, trabajar la resiliencia y los valores a edades tempranas es que va a ser fundamental para tener a jóvenes sanos. Muy, muy interesante. Y lo que es los más jóvenes están cambiando la forma de sus dietas, vamos más a sitios de comida rápida, comemos lo primero que pillamos. ¿Crees que existen patrones dietéticos que tengan un mejor o peor pronóstico para el desarrollo de trastornos mentales como TDAH, el TEA, o el TCA? Ya.
Wow. Pues la realidad es que este es un mundo interesante, de la psiquiatría nutricional, ¿no? Con el profesor Pablo González tenemos una asignatura en nutrición que se llama Psiquiatría y Nutrición. Estamos intentando darle ese toque, pero es difícil, pues se sabe, ¿no? O sea, lo que sabemos es que hay un porcentaje importante de pacientes que no van a responder al tratamiento psicofarmacológico. Por ejemplo, en depresión está muy estudiado, ¿no? Hay un porcentaje muy elevado de pacientes que no responden a los antidepresivos, ¿no? Entonces, cuando se pusieron a buscar qué pasaba en esos pacientes, lo que observan es que hay un estado inflamatorio, ¿no? En esos pacientes, y ahí hay un campo, ¿no?, de estudio y de abordaje, ¿no?, de buscar tratamientos alternativos a los convencionales antidepresivos, ¿no? Entonces, lo que sabemos, o lo que no queda duda, es que cada día la enfermedad mental es mucho más corporal, ¿no? Antiguamente no se pensaba tanto, pero ahora nadie lo pone en duda. Entonces, la nutrición, los hábitos de vida, tienen un punto importante y seguramente van a ser decisivos en el tratamiento de estas enfermedades. Como tal, decir que con la alimentación vamos a poder curar trastornos mentales, quizá en este momento no, pero que son un tratamiento coadyuvante fundamental, ¿no?, y que va a influir mucho en nuestros hábitos, en el desarrollo de futuras enfermedades, está claro, ¿no? Y luego también está el tema de que mucha comida procesada o alimentos así más preparados tiene muchos conservantes y tampoco conocemos muy bien, ¿no?, lo que puede producir a largo plazo, ¿no? Aquí en la Universidad de Granada hay algunas líneas interesantes al respecto, con disruptores endocrinos y tal, ¿no?, donde ya se empieza a buscar asociación entre obesidad y agentes externos, e incluso están intentando demostrar también si estos agentes pueden tener relación con diferentes trastornos del neurodesarrollo. Lo veremos, ¿no? Desde luego a nuestros pacientes les tenemos que mandar su tratamiento estándar, pero sobre todo también todo lo que podamos hacer en hábitos de vida y dieta saludable, decisivo, ¿no? Y sobre todo la dieta mediterránea. Sí. Esa sí que es la que ha mostrado mucha evidencia en muchos trastornos, ¿no? Hay que mantener un equilibrio entre todas las cosas que se hacen. Y a raíz de lo de la nutrición, que siempre pregunta sobre el trastorno de la conducta alimentaria, que está habiendo ahora muchos casos y no sabemos, pues más por tipo de redes sociales. ¿Crees que los cánones de belleza son más exigentes a día de hoy y por eso desarrollamos más complejos y a raíz de ahí más trastornos de conducta alimentaria? Hombre, desde luego las redes sociales seguramente tienen algo, no sé, no me he leído los últimos artículos sobre el tema, sí, pero seguramente tienen algo que decir, ¿no? Al fin y al cabo todos miramos las mismas redes y consumimos los mismos productos, ¿no? Y lo que sí que parece que está visto es que aquellos Instagramers o aquellas personas que venden como un modelo más tradicional de belleza femenina son los que más likes reciben, ¿no? Entonces, sí, al final, sin querer, aunque pensemos lo contrario, estamos consumiendo un modelo de belleza muy basado, un modelo de mujer, mejor dicho, muy basado en la belleza y en el aspecto, ¿no? Y en que el resto nos valore o que valore nuestro éxito por medio de lo que aparentamos, ¿no? Y eso, desde luego, tiene mucho, ¿no? Eso, desde luego, tiene mucho peso en un trastorno de conducta alimentaria. Tenemos que entender que además aparecen sobre todo en la adolescencia. Uno pasa de niña a mujer, ¿no? Sí. Porque sobre todo aparecen niñas. En ese momento te sometes a un montón de cambios, el cuerpo cambia de manera brutal, ¿no? Y somos muy vulnerables. También a nivel neurobiológico hay muchos cambios, ¿no? Y que en ese momento nos identifiquemos con ese estilo de mujer, pues es problemático, ¿no? Entonces seguramente las redes tengan mucho que ver. Luego hay muchos estudios que hablan de los filtros, ¿no? Además, como se utilizan filtros, pues ya es un modelo de belleza imposible, ¿no? Y hay todo eso de búsqueda constante de intervenciones estéticas, ¿no? Como para poder ser igual que la chica que me sale con el filtro, ¿no? Que es ya casi una cosa muy loca. Sí, que es muy normal en redes sociales ver todo el rato que hay un montón de operaciones estéticas, que si la nariz, los pómulos, y eso puede influir bastante. ¿Y qué señales de alerta podemos ver en un inicio de trastorno de conducta alimentaria y cómo los padres podrían detectar diferencias entre una preocupación normal por el aspecto físico o ya una preocupación más patológica? Pues así como lo que se suele decir como para alertar a las familias es que si tú ves que tu hija o tu hijo, ¿no?,
de repente desarrolla un interés muy nuevo por la actividad física, ¿no? Sí. Y empieza a tener cambios en la alimentación, ¿no? A restringir alimentos, empezar a hacer una dieta más distinta a la que tenía, como mínimo que tengamos la bombilla encendida, ¿no? Sí. Entonces, es cierto que hay algunos síntomas de pródromos que podemos decir, ¿no? Donde empieza una mayor preocupación por el alimento, más preocupación por el ejercicio, ¿no? Una preocupación por el peso, pero lo que ya es clave es que a esa preocupación se añada restricción, ¿no? O aumento de ejercicio. En ese momento ya el valor predictivo de eso es elevado y tendríamos que, como mínimo, mirarlo un poco, ¿no? Y observarlo. Sí. ¿Y cómo se podría, una vez que ya está diagnosticado y está en proceso de recuperación, cómo se le pueden dar herramientas a un adolescente o a un niño para reconstruir una relación sana con la comida y la alimentación? Wow, hay unas preguntas un poco complejas, bueno, pues yo creo que lo primero es que esté bien nutrido, porque un cerebro desnutrido no funciona adecuadamente. Entonces, el mero hecho de estar desnutrido favorece toda la obsesividad que acompaña al trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, lo primero es asegurarnos que el niño está comiendo bien o la niña y que su estado nutricional es adecuado. Y una vez que esté bien eso, ¿no? Que esto se haya solucionado, es muy importante que se trabaje en diferentes aspectos. Un aspecto fundamental es la autoestima. Una autoestima que está basada en el ideal de belleza o en el éxito como algo que tengo que conseguir sí o sí, pues la realidad es que es frágil, ¿no? Entonces, es más fácil que tenga una mala relación con la comida y con ella misma, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que trabajar es la autoestima de los chicos, ¿no? Otro tema también importante, la integración social, ¿no? Estos niños con TCA se suelen aislar mucho, no sé si previo o posterior, pero se suelen aislar, ¿no? Entonces, la autoestima, la integración social, o la integración en un grupo de iguales, ¿no? Es algo que vamos a tener que trabajar de manera importante. Y evidentemente, pues luego habrá otros aspectos relacionados con el perfeccionismo, la obsesividad, ¿no? El poner todo en el cuerpo, muchas veces la alexitimia, ¿no? El no poder hablar tanto de emociones y dejarlo todo más, ¿no? Sí. En lo corporal, pues que también habrá que trabajar en la medida de lo posible. Un poco así. ¿Y crees que hay diferentes patrones de personalidad que pueden influir directamente en el desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria o de cualquier otro tipo de trastorno mental? Pues los trastornos de la conducta alimentaria en general están asociados con lo que llamamos personalidad de anorexia, ¿no? Que es una personalidad rígida, muy obsesiva, muy perfeccionista. Evidentemente no todas las personas con anorexia tienen esa personalidad, pero es muy frecuente que aparezcan eso, ¿no? Y además eso es un factor ya de riesgo o de mal pronóstico, ¿no? Porque evidentemente va a ser más fácil que la chica o el chico se meta en un cuadro de trastorno de conducta alimentaria si tiene esa personalidad previa. Y esa mentalidad rígida y los pensamientos obsesivos son como muy característicos también de las personas con TEA. ¿Hay también mayor riesgo de tener un TEA para desarrollar un TCA? Pues mira, en general, en las chicas con autismo, sobre todo las de buen funcionamiento, las que tienen buena capacidad intelectual y pasan más desapercibidas, por así decirlo, o no se ha visto tan claro en la primera infancia, lo frecuente es que aparezcan los primeros síntomas como un trastorno comórbido. Entonces, lo más frecuente, trastornos de ansiedad, depresión o un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, hay algunos científicos, mejor dicho, algunos clínicos importantes de TEA, ¿no? Que dicen que el trastorno de la conducta alimentaria es como el trastorno comórbido que más está asociado con autismo de chicas. ¿Por qué? Pues porque el TCA es muy corporal, ¿no? En el fondo, muy corporal, me refiero muy concreto, ¿no? Todas esas dificultades que pueden tener para expresar emociones, no porque no tengan emociones al revés, las chicas con TCA tienen muchas, ¿no? Pero para expresarlas o para identificarlas es más fácil que las expresen por medio del cuerpo, ¿no? Que es algo más concreto, ¿no? Sí. Entonces, sí, de hecho, de las chicas con TCA, de las que no responden al tratamiento estandarizado, un 20 o un 30% se cree que tienen síntomas TEA que no han pasado desapercibidos o no se han diagnosticado. Muy interesante esa relación, la verdad. Y ya cambiando un poco de tercio, queremos preguntar sobre unos aspectos más generales de la psiquiatría, que son, por ejemplo, el abuso que hay actualmente de los medicamentos en España y, por ejemplo, de la benzodiazepina. Uy, eso ya, no sé, no tengo mucha información de eso, no te sé decir, pero
O sea, creo que se me escapa un poco porque es un problema mucho más de adultos, ¿no? Sí. Igual los adolescentes también consumen, pero en el mercado yo creo que como droga de abuso, de Sí. recreo, ¿no? Pero bueno, en el fondo, fíjate, que se consuman muchos benzodiazepinas nos habla también un poco de la necesidad que tenemos de calmarnos, ¿no? O de regularnos, o de tolerar el malestar, ¿no? Yo creo Sí. que quizá, por eso vuelvo a enganchar con eso que hablábamos de las experiencias positivas en la primera infancia, ¿no? Que tan importante es como prevenir que pasen cosas malas como garantizar, o incluso más, que todos los seres humanos nazcamos en un ambiente enriquecedor, ¿no? Con la familia, con el cole, con el contacto, con el ambiente social, ¿no? Entonces, quizá no todos los adultos actuales, ¿no? Que han nacido en una generación distinta a la nuestra, Sí. han tenido esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí que puede estar hablando, pero no lo sé, ¿eh? Lo digo desde lo que me está ocurriendo ahora porque no tengo formación al respecto, ¿eh? A mí lo que se me ocurre es que este aumento de benzodiazepinas viene a hablar de esa dificultad que tenemos para tolerar el malestar o de la falta de recursos personales muchas veces, ¿no? Sí. Como para gestionar esos conflictos del día a día, ¿no? Y al final recurramos a la benzodiazepina. ¿A qué edad crees que más o menos deberían de poder darse un móvil o redes sociales a los niños que no tenga un gran impacto? Bueno, yo para eso soy súper talibán. Sí. A los 18, ¿no? A los 18 es mucho, ¿no? Pero, bueno, cuando estén preparados, ¿no? Y cuando estén preparados no es cuando puedan encenderlo. Entonces, esto es un tema difícil. Yo creo que por ahí ya se está hablando de una ley que va a prohibir que los menores tengan móvil antes de los 16 años, ¿no? Y aunque nos parezca como muy tarde, quizás no es tan o sea, quizás no es tan malo, ¿no? Esperar a que sean lo más, o sea, como que sean maduros y sepan exactamente dónde se están metiendo. Porque Sí. no es el móvil en sí y hablar con tus amigos, sino está el riesgo del ciberbullying, ¿no? Que es súper tóxico, está el riesgo del acoso por redes a nivel sexual, está el riesgo Sí. del consumo de material violento, de pornografía. Entonces, eso desde luego tiene un impacto en niños pequeños, en su cerebro, es que puede ser tan impactante encontrarte esa realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuanto más tarde mejor y siempre supervisado por sus padres. Claro, ¿y crees que hay un impacto del consumo diario de redes sociales en las funciones cognitivas de los niños, así como que aumente los casos de TDAH, por ejemplo, ver TikTok, el aumento de la dopamina, de tanta exposición a tanta material? No sé, eso lo están diciendo ahora mucho, ¿no? Sí. Seguramente algo tenga que ver. O sea, no sé, no tengo información tan concreta, ¿no? Al respecto. Seguramente hay mucho en juego en todo eso, en ese consumo tan inmediato, ¿no? Sobre todo en la atención, también en eso, ¿no? En lo que dicen de la dopamina, que está relacionado con los circuitos de recompensa, en realidad, ¿no? El que nosotros tengamos experiencias de satisfacción inmediatas, ¿no? Y no la tengamos que posponer, ¿no? Y no tengamos que esperar, pues siempre va a condicionar la plasticidad, ¿no? Y va a hacer que el cerebro se desarrolle de una manera diferente. No sé, no tengo toda la información. Pero bueno, sí que hay como muchos divulgadores y muchos científicos que están investigando sobre el tema. Yo me acuerdo que hace poco leí un libro, Salmones y pantallas, que bueno, lo publicó un profesor mío de la carrera y hablaba un poco de esto, ¿no? De la relación obesidad, consumo de pantallas y dieta, ¿no? Y cómo ha cambiado todo eso en la sociedad, ¿no? Y eso nos está llevando a un cerebro distinto, a un metabolismo distinto, en general a un mundo completamente distinto, ¿no? Un poco más, pues sí, dependiente de cosas inmediatas, ¿no? Con más dificultad para posponer, para tolerar malestar. Así que bueno, cuanto más podamos posponer todo esto, mucho mejor. Claro, pues ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Se ocurre? A mí, sobre lo que has comentado, que las personalidades así muy rígidas, muy obsesivas, están muy relacionadas con todo este tipo de trastornos. ¿Qué factores se pueden dar en la familia para que se desarrollen este tipo de personalidad, de comportamientos? ¿Te refieres al TCA? ¿Cómo? ¿Te refieres al TCA?
Al TCA, en plan, me refiero a lo que es la personalidad de tipo obsesivo, Vale. obsesiva, rígida. Bueno. Eso, o sea, ¿se sabe si hay algún factor que está asociado a ello? Bueno, normalmente cuando hablamos de ese tipo de personalidades, sobre todo hablamos de algo muy neurobiológico, ¿no? No nos estamos refiriendo a alguien que también hay como gente muy perfeccionista porque hay una exigencia excesiva a nivel familiar, ¿no? Pero yo sobre todo me refiero a ese patrón cognitivo más rígido que es muy neurobiológico, muy casi como del temperamento, ¿no? de la cuna, donde no tiene tanto que ver la familia, ¿no? Pero es cierto que luego hay otros tipos de pacientes que también lo que buscan es un perfeccionismo como una manera de agradar a los que les rodean, ¿no? Como de buscar el bienestar, o sea que el bienestar no, el ideal, ¿no? Entonces tendríamos un poco que diferenciar, no es tan estricto, ¿no? Es cierto que con respecto a la familia, en estos tipos de problemas de la conducta alimentaria, ¿no? Hay muchos estudios que dicen, la culpa es la familia, ¿no? Otros dicen, no es la familia, bueno. No se ha demostrado que ningún tipo de familia concreto esté asociado con mayor riesgo de trastorno de la conducta alimentaria, o sea que también eso es importante. Sí que es cierto que luego los padres tienen un papel clave, ¿no? en la evolución, eso tampoco, porque el tratamiento, sobre todo de la anorexia, el tratamiento de la anorexia debe ser una relación terapéutica a 3, padre, paciente y médico, ¿no? Porque inicialmente el paciente con anorexia nerviosa no puede hacerse cargo de su alimentación o de su, ¿no? o del ejercicio que hace, ¿no? Sino que está como tan metido en la enfermedad que necesita que alguien, ¿no? coja el mando. Entonces, en este caso tienen que ser los padres y el médico, ¿no? Y él va a estar también, pero evidentemente. Y progresivamente, conforme vaya mejorando la cosa, pues irá teniendo cada vez, ¿no? como más autoridad o más poder o más, no poder, ¿no? Estará más en el centro el paciente de esta relación, ¿no? Hasta que ya llegue un momento donde médico y paciente, ¿no? tengan su relación a 2 y el paciente tenga total autonomía, ¿no? Pero en las primeras etapas los padres van a ser claves. Evidentemente, si algo en la familia funciona mal, pues va a ser más difícil que se puedan hacer cargo de esa situación, ¿no? Y hay más riesgo de que se pueda cronificar. Pero no un tipo de familia, ¿no? que se ha investigado mucho sobre eso y a veces hay como mucha culpa. En general, en psiquiatría infantil yo creo que hay como mucha culpa siempre sobre las familias, ¿no? No un tipo de familia concreta produce la enfermedad de sus hijos, o sea, nada de eso. ¿Y crees que en medicina lo que hay gente que suele ser más perfeccionista, exigente, puede haber una mayor prevalencia de ese tipo de trastorno? Pues seguramente, ¿no? Seguramente, porque es cierto que los que nos metemos a médicos, ¿no? Pues somos muy exigentes. Es una carrera muy exigente desde antes de empezarla, ¿no? Desde bachillerato. Tienes que estar ahí, como siempre, intentando sacar las mejores notas, esforzándote, y al final eso hace que tengas una personalidad muy sacrificada. Y lo mismo que haces para los estudios, no te va a costar hacerlo para ninguna otra cosa, ¿no? Pues probablemente. No lo sé si hay mayor riesgo, la verdad es que no lo sé, o si hay mayor prevalencia, pero probablemente síntomas subsindrómicos, ¿no? No cuadros de TCA completos, pero síntomas leves o subsindrómicos seguramente se ven con más frecuencia. Que se me olvidó preguntar, que también está muy famoso ahora los tipos de apego. Ah, el apego. Y me gustaría preguntarte sobre los tipos de apego, tu opinión y si crees que es algo real o algo más teórico. ¿El apego es real o teórico? Madre mía. El apego es lo más bonito que existe en la psiquiatría infantil. O sea, cuando yo hice psiquiatría no existía psiquiatría infantil. Solo existía psiquiatría, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de rotar con Ivone Olza. Si no la conocéis, os digo el nombre completo para que lo busquéis, ¿no? Ivone Olza Fernández. Tiene un montón de libros sobre crianza, sobre apego, bueno, precioso, sobre el parto, sobre la atención al parto. Y bueno, yo creo que como la psiquiatra perinatal más famosa de España, desde luego, no sé si del resto. Bueno, entonces ella fue la que me introdujo al mundo del apego, fundamentalmente, y del vínculo, y dije, bueno, yo tengo que hacer psiquiatría infantil, esto es lo más precioso que existe, ¿no? Y en el fondo el apego es lo que justifica, es un poco la manera de hablar de esas experiencias positivas en la infancia, o sea, es como una manera de decirla más bonita, ¿no? Que un niño tenga un apego seguro va a influir muchísimo. No queremos decir que un apego inseguro sea causa de tener más enfermedades mentales, pero que un niño tenga un apego seguro con sus padres
le va a hacer ser un chico seguro de sí mismo, que se puede relacionar con los otros con tranquilidad, que no tiene miedo a que el otro que se aleje, ¿no? Porque tiene una constancia de objeto, es decir, sabe que sus padres van a estar en su cabeza y eso lo va a transmitir con las diferentes personas con las que se relaciona. Entonces, eso le hace ser una persona que confía en el otro, que confía en sí mismo, que conoce sus capacidades, ¿no? Que no le da miedo a equivocarse y a fracasar. Entonces, creo que como que la mitad de la carrera de la vida pues la tiene ya solucionada, ¿no? A mí lo del apego me encanta. Y luego pues hay otros tipos de apego que no son el seguro, que son el ansioso y el ambivalente, ¿no? Donde ese tipo o ese estilo de vincularse o de relacionarse con el otro ya le favorece o le pone en riesgo a más enfermedades mentales, ¿no? Sobre todo a trastornos de ansiedad o en el caso de un apego más desorganizado, pues a patologías más graves como un trastorno de personalidad o así. Pero bueno, el apego es un constructo teórico y es algo que lo vemos, además tú y yo lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Porque, bueno, es decir, ¿no? Pero que todos nos vamos a relacionar en función del patrón que tenemos en la cabeza, ¿no? Y eso, cuando eres mayor, lo puedes modificar, bueno, mayor, ¿no? En una terapia lo puedes modificar, pero es que es algo que es algo muy instintivo, ¿no? Que tienes que pensarlo, que trabajarlo mucho para poder modificarlo, ¿no? ¿Cuáles serían como las claves para tener un apego seguro para los padres, sobre todo desde el inicio de la infancia? Pues desde los primeros momentos de dar a luz, un contacto total con tu bebé, el poder escucharlo sin miedo, ¿no? El poder ir poco a poco descifrando sus necesidades, conociéndolo, mucha atención conjunta, ¿no? Mucho mirarle, entenderle, hablarlos, intercambiar, ¿no? Yo creo que eso es la base. Y evidentemente dar respuesta a sus demandas. Esto no quiere decir que yo me pegue a mi hijo, ¿sí? ¿No? Y esté siempre pegada, Sí. ¿eh? Evidentemente tampoco, porque lo haríamos un bebé inútil, ¿no? Las separaciones son fundamentales, ¿no? Y las pequeñas frustraciones son fundamentales, ¿no? Entonces, que yo me tenga que ir a trabajar es una frustración para el bebé, pero luego voy a volver, ¿no? Entonces, todo eso es bueno, pero esas frustraciones tienen que estar, pues también progresivas, ¿no? Debemos decir que la madre y el niño, o el padre y el niño, son una unidad y el niño tendrá que ir conociendo el mundo progresivamente en función de su desarrollo neurológico, ¿no? Y es el padre o la madre el que tiene que ir haciendo ese tránsito y poco a poco mostrándole lo que es la vida, lo que es el mundo y así vamos a conseguir que los niños tengan un apego seguro. Claro, ahora también hay muchos padres que son muy sobreprotectores de que no quieren que le pase nada al hijo, o si suspenden van a los colegios a decir por qué mi hijo ha suspendido y se creen que es lo mejor. Bueno, eso ya es otro tema. Eso ya es otro tema. ¿No? Y ya está. ¿Tenéis algo más? Bueno, no sé si lo habéis comentado antes, pero como estoy aquí pendiente, a lo mejor algo se me ha saltado, pero el tema de lo que es el contacto y la consulta con estos niños y con sus padres, ¿cómo funciona exactamente? ¿Hay más relación con los padres? ¿Se intenta hablar más con los niños? Pues en las consultas hacemos un poco de las dos cosas. Va a ser importante evaluar al niño en individual, o es fundamental, ¿no? Evaluar al niño en individual mediante el juego, los dibujos, también con pequeños diálogos con ellos, y ellos son los que más saben lo que les pasa, ¿no? Y luego es muy importante también la información que nos dan los padres, e incluso la información que nos da el cole, porque los coles también ven al niño de una manera distinta, ¿no? A como la ven en casa o como la podemos ver nosotros, ¿no? Entonces, al final, para poder evaluar a niños tenemos que tener información de todos los contextos, ¿no? Y así un poco poder tener, ¿no? Poder hacer una respuesta a un abordaje global. ¿Y los padres suelen conocer bien a su hijo? O muchas veces hay un poco de desconocimiento de los motivos internos por los que desarrollan estas patologías o desconocen el entorno en el que se mueve su niño, por ejemplo, el colegio. Es que, claro, es diferente niños pequeños que adolescentes, ¿no? Igual en el caso de los adolescentes, donde uno también está buscando su propia identidad, ¿no? Pues evidentemente se separa de sus padres. Y a veces los padres no conocen, ¿no? La realidad de sus niños. Desde luego, mucho de su mundo interno puede que no lo conozcan, ¿no? Bueno, por el tipo de relación que tengan. En niños pequeños es más difícil. Normalmente conocen. Igual no saben todo lo que pasa en el cole, ¿no? Pero es más difícil. Quizá estas cosas como en un niño pequeño, ¿no? En que los padres sean muy desconocedores de lo que pasa,
más que sean desconocidos, les puede hablarnos de que no pueden ver lo que les pasa a veces también, ¿no? Igual en el TEA, por ejemplo, que es un cuadro grave, ¿no? Hay muchos padres que no han visto los síntomas de su hijo, igual en el cole es donde por primera vez lo ven. ¿Por qué no ven? Bueno, porque no pueden, ¿no? Es duro verlo, o porque ellos también tienen algún rasgo TEA, ¿no? Y eso les impide poder verlo, yo qué sé. No sé, hay como muchos motivos distintos. ¿Y cómo se lleva lo que es un ingreso de un niño, de un adolescente en planta y qué supone también para los padres? Déjame que piense un poco, pues un ingreso es difícil, es durillo, ¿no? Porque no todo el mundo ingresa, además hay muy poquitas camas en cada provincia, entonces un ingreso siempre es complejo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una oportunidad, un ingreso para que todos un poco, hay una separación, normalmente los padres no pueden estar con los niños en la unidad de ingreso, hay muchas visitas, etcétera, etcétera, pero no están ingresados con ellos. Y yo creo que es un momento un poco para que todo el mundo, ¿no? Todos los integrantes, la familia, el menor, todos puedan tomar distancia un poco, sabiendo, ¿no? La angustia está cubierta. Aquí el niño, ¿no? Está atendido, no le pasa nada, ¿no? No estamos todo el rato en alerta intentando solucionar la situación. Entonces, como está la angustia cubierta, o contenida, mejor dicho, pues quizá es el momento donde se puede pensar y ver un poco qué está pasando, ¿no? ¿Y qué opinas de la dinámica del hospital de día para los niños? ¿Y si se hacen dinámicas entre ellos para que vayan ayudándose? A ver, no, explícame, a lo mejor no te entiendo. Hay muchos niños que van a los hospitales de día que tienen un trastorno y para intentar mejorarlo. ¿Cómo es la interacción entre ellos? Si crees que es una buena iniciativa o claro, ayuda. Sí, o sea, antes de llegar a un ingreso, ¿no? Que sería es como la última opción, pues están otros recursos intensivos un poco intermedios, que es el hospital de día. Y el hospital de día es una muy buena opción, porque en un ingreso no solamente vamos a tratar, muchas veces hacemos ingresos para retirar y observar, ¿no? Es decir, vamos a sacar al niño del medio, vamos a observarlo. Y no es lo mismo ver una hora en una consulta que estar viéndolo todo el tiempo en una planta, ¿no? Cómo se relaciona con los otros, cómo se comporta. Y lo mismo en un hospital de día. O sea, un hospital de día da la oportunidad también de observar cosas que no podemos hacer una hora. Por ejemplo, en el caso del TCA también de ver cómo se enfrenta la comida y poder dar herramientas, ¿no? Para abordarlo. Y luego pues está todo lo que son las terapias grupales que son decisivas, ¿no? En muchos trastornos. O sea, que es una muy buena opción. Y lo que hablaba antes de los padres que tienen influencia y también podrían llegar a tener ellos también unos rasgos TEA, por ejemplo, más rígidos, eso influye mucho en el desarrollo de los niños. Hablando del TEA, por ejemplo. Sí. No sé a qué te refieres con si influye en el desarrollo. Que si los padres tienen una personalidad muy rígida, ya sea por cómo los tratan o cómo lo viven en el día a día o por parte de la genética, si hace que tengan mayor riesgo a tener un trastorno. A ver cómo yo le puedo dar respuestas. Por ejemplo, en el caso del TEA, ¿no? La principal causa es la genética. Bueno, una de las principales causas, creo que el 70%, no, si no me sé el dato de memoria. Entonces, evidentemente, los padres también pueden tener. Más que eso influya como algo negativo, ¿no? Que mi padre también tenga estas características me influye a lo negativo. Más que eso, lo que sucede es que puede ser que no busquen ayuda, porque no vean los síntomas o los minimicen, ¿no? Entonces, puede ser que vayan pasando los años y no se esté dando a un niño por la estimulación que necesita, ¿no? Más que vaya a influir. Eso va a influir, pues en cierto modo, hombre, alguna consecuencia tendrá, ¿no? Pero sobre todo es eso, ¿no? Que no pueden verlo igual a veces, ¿no? O si nosotros hacemos por ejemplo, en el diagnóstico del TEA, que a veces hay entrevistas estandarizadas con los padres, pues si ellos no han visto los síntomas, ¿cómo me los van a relatar? No han podido. Entonces, bueno, en eso influye sobre todo, ¿no? Yo creo. No tanto en que, no sabría decirte, no tanto en que eso sea perjudicial, sino que no se puede ver a su momento, ¿no? Y quizá no podemos dar toda la intervención que necesitaría. ¿Y cuál crees que lo que has mencionado el TEA en las niñas, crees que es el trastorno como más encubierto, que debería de investigarse más en la psiquiatría infantil, o hay algún otro?
Bueno, no, en casi todo, también en el TDAH. El TDAH de presentación de niños y niñas es distinto. Y en niños, pues desde pronto encontramos la inquietud, ¿no? La hiperactividad, la impulsividad. Y en niñas, por ejemplo, el trastorno tiene una presentación distinta. Las niñas también son más introvertidas, ¿no? Aguantan más. Y eso hace que aparezcan con muchos más trastornos de ansiedad, por ejemplo. En muchas otras patologías mentales hay diferente expresión a veces entre chicos y chicas. Pues siempre para cerrar hacemos la misma pregunta Ah, a vale. todos nuestros invitados, A ver. que es que si pudiese volver atrás, ¿qué consejo le daría a tu yo estudiante? A mí yo estudiante. Wow. A ver. Pues yo diría, estaba pensando, yo diría que no se agobie, ¿no? Que la vida es súper larga. Entonces que si a veces las cosas en vez de a la primera salen a la segunda, no pasa nada, ¿no? Entonces eso yo creo que es el principal consejo que le daría, ¿no? Que quizá pudiera vivir más en el presente y menos en lo que va a llegar. Un buen consejo. Y ya estoy, ya pues todos temas también nos firman la última edición de la revista. Vale, qué Y- chulo. en el bolígrafo. ¿Dónde imprimo? Aquí. Pues aquí creo que hay un hueco. Vale. Podría firmar. Vamos a poner una dedicatoria, otra firma. Vale. Aquí. ¿La pongo aquí o aquí es Sí, detrás? donde quiera. Hoy estamos a 7. Sí. ¿No pinta? Bueno, tengo aquí uno. Pues muchas gracias. Pues a vosotros.